las noticias, por aquí reportan la crisis que existe de combustible en estos momentos en Cuba y vamos a ver varios medios que abordan el tema. Aquí estoy mirando este reportaje que hizo Radio Televisión Martí sobre la crisis de combustible. Eh, se agu- Aquí vemos una foto de las colas que hay para comprar combustibles y ni siquiera se sabe si va a venir la pipa, cuándo va a venir, eso no se sabe. Esto es bien cerca aquí de la Embajada de Estados Unidos, bien cerca porque esta es la plaza esa que se inventaron aquí para hacer actos de repudio y esas cosas. Y bueno, seguimos con la noticia. Se agudiza el faltante de combustible disponible para los particulares en Cuba y las colas en la gasolinera pueden durar días. Alertaron desde la isla cuentapropistas entrevistados por Radio Televisión Martí. La crisis con el suministro de gasolina y petróleo para el consumo de los particulares en los servicentros provoca ya serias afectaciones en el transporte de las cabeceras provinciales, así como en los viajes intermunicipales, ambos servicios en control de los transportistas privados. La escasez de carburantes ya causó un incremento sustancial del pasaje que cobran estos choferes particulares, quienes tienen que acudir al mercado informal para comprar el combustible, donde el litro de gasolina alcanza los 100 pesos. A esto se suman serias afectaciones en el sector agrícola en cuanto a la producción de alimentos y su transportación hacia los mercados en diferentes territorios del país. Los transportistas que operan en la piquera del Parque El Curita, en el municipio de Centro Habana, en la capital, han realizado varias reuniones con funcionarios del gobierno porque no pueden pagar el tributo mensual al fisco en estas condiciones de trabajo, donde el Estado no está garantizando el contrato firmado con los emprendedores. En medio de esta situación, algunos choferes privados amenazan con un paro laboral, aseguró el botero Rafael Albas Macías. Sin el combustible no se puede salir a la calle. La crisis cada vez aumenta un poco más. En la reunión quedamos en hacer como que íbamos a ver si parábamos el transporte. Claro que hay que molestar, no solamente en los transportistas, sino en todas las personas en la calle que tienen que ir hasta los centros de trabajo, aseguró Alba Macías. En la provincia de Villa Clara hay una sustancial disminución del transporte intermunicipal y en la capital provincial el traslado de pasajeros diariamente es controlado por motonetas, las que actualmente están paradas porque no hay combustible. Joel Espinosa Medrano señaló que en la ciudad de Santa Clara hay una parcial paralización del transporte debido a la crisis de combustible. Ya hace más de 10 días que aquí no abastecen los servicentros y el precio del transporte se ha duplicado. Y estas motonetas ya no están dando los viajecitos directos. Mensualmente, ellos tienen un contrato con los transportistas privados, con el gobierno, que es el que les suministra una tarjeta de combustible, que también ya hace varios meses que no están recibiendo el combustible contratado, detalló. Según Espinosa Medrano, han ocurrido protestas por parte de los transportistas privados porque el gobierno ejerce presión para que le paguen los impuestos y los tributos mensuales. El comunicador independiente Vladimir Turró habló con varios transportistas en La Habana que amenazan con sumarse a la protesta. Están hablando ya de un paro al no poder adquirirlo, el combustible, por la vía normal. Se ha tornado bien difícil esto. Realmente es una situación bastante desastrosa, subrayó. En Santiago de Cuba, los residentes utilizan diariamente el servicio de motos con capacidad para 4 pasajeros para moverse dentro de la ciudad y sus alrededores, pero ahora mismo la mayoría no está operando por la crisis con el combustible. Las afectaciones son muy serias en esa ciudad del oriente cubano, aseguró el emprendedor Eldris González Poz. En los cupés no hay combustible y cuando llega las colas son descomunales. Hace 3 días, hasta 3 días para poder comprar gasolina o el petróleo, relató González. La falta de combustible también provoca serias dificultades en la agricultura. Los campesinos no pueden utilizar la maquinaria para la preparación de las tierras y riego de cultivos. El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal,
desde Pinar del Río aseguró que el faltante de combustible empeorará el desabastecimiento de alimentos en el país. Esto está causando un impacto de primer orden en lo que es la producción, tanto en la tabacalera como en la cañera, y ya lo poco que va quedando del plan vianda. Sin combustible no hay transportación y sin transportación no puede haber movimiento de los productos hacia el mercado, concluyó el agricultor, y este es un reporte de Tomás Cardoso. Aquí el sitio 14 y medio o medio independiente de Cuba, medio independiente de noticias de Cuba, saca esta noticia. Hasta los turistas se quedan botados en la carretera porque no hay combustible en Cuba. La escasez afecta a la generación eléctrica, que ya deja los primeros largos apagones de otro verano que se avecina duro. Aquí vemos una foto de la aglomeración de taxis en Santa Clara y Boyeros para recoger el ticket de la gasolina. Marta y Samuel, dos españoles que este Viernes Santo llegaron a La Habana con el vuelo de Air Europa, traspasan la puerta del Aeropuerto Internacional José Martí y se topan con una explanada a oscuras llena de gente que intenta mostrar su cartel con el nombre de algún turista. La piquera de taxis está vacía, la falta de combustible golpea hasta el estratégico sector turístico y la pareja de madrileños se pasa 2 horas esperando por un vehículo que los lleve a La Habana Vieja. Así no se puede recuperar el turismo, sentencia el empleado que gestiona la piquera. El hombre llama una y otra vez por teléfono móvil a los posibles taxistas que alivien la larga cola que ha sido formada tras la llegada del vuelo europeo. Pero la respuesta que recibe es casi la misma: no tengo combustible. Después de una media hora, un Citroën amarillo llega ante la fila de viajeros desesperados. Este es mi último viaje, por lo que me queda de gasolina no me alcanza para otro, sentencia. Varios turistas apuran el paso para subirse a los ómnibus que los llevarían a Varadero y otros balnearios. Estamos haciendo los viajes para dejar a los clientes en los hoteles, pero hemos tenido que recortar las excursiones, explica un conductor que empieza a leer una lista de apellidos británicos para confirmar los viajeros que trasladará en su vehículo. Desde hace casi un mes solo tenemos combustible para traslados desde el aeropuerto hasta el hotel, subraya. Al otro lado de la calle, también en penumbras, los conductores de varios vehículos privados colocan el equipaje de los turistas en los maleteros y se gritan entre ellos las coordenadas de dónde encontrar combustible. Por la gasolinera de Santa Catalina, ni pase, que está seca. Tampoco tiene nada la de Boyeros y Ayesterán, aunque me dijeron que vieron una pipa descargando hace una hora en la de G y 25. La información más valiosa para llevar el tanque del vehículo que el dinero mismo. Ha creado redes de solidaridad entre choferes que, además de pasarse la voz de dónde ha llegado el suministro, se ayudan en las colas ante los servicentros, que pueden durar días. Somos 4 taxistas y nos turnamos para hacer la cola. Al que le tocó la semana pasada ya no le toca esta. No tendríamos vida si cada uno tuviera que estar todo el tiempo en esto, explica un joven que arrienda un carro a la empresa Taxi Cuba. Los turistas que llegan no saben de esto y algunos rentan un carro para ir a provincia y luego se quedan botados en la carretera porque no pueden ni llenar el tanque, advierte a 14 y medio el conductor. Al principio los carros de turismo tenían prioridad, pero si no hay gasolina, ¿qué puede importar que tengas prioridad? Si no hay, no hay. No la pueden inventar. Marta y Manuel lograron, después de una larga espera, subir a un vehículo rumbo a una casa privada de renta en el casco histórico de La Habana. ¿Podemos quedar para mañana a hacer una excursión a la Ciénaga de Zapata? Indagaron con el taxista. La propuesta de pago, una interesante cantidad de euros, hubiera sido absolutamente irresistible hace unos meses, pero el conductor declina: no puedo, esta es la última gasolina que me queda. Mañana tengo que ocuparme de conseguir más y eso me va a llevar todo el día o toda la semana, le contesta el taxista. Entre los taxistas circula el rumor de que los problemas de combustible se solucionarán el día 18 de marzo,
o el día 18 de este mes. En marzo, la agencia británica Reuters anunció el envío de un cargamento de petróleo desde Venezuela que iba a ser el más grande que se recuerda en mucho tiempo. El petrolero Nolan, de bandera panameña y sancionado por Estados Unidos, estaba en el puerto venezolano de San José cargando 1.53 millones de barriles, 400.000 de fuel oil y 1.13 de petróleo pesado, con destino a Cuba. Aunque el barco debía llegar a finales de marzo, la escasez visible en las gasolineras de la isla hace sospechar que el supertanquero haya llegado con retraso o la descarga ha sido lenta. Los radares de posición ubicación al Nolan por última vez en las costas del occidente de África, pero eso ya hace 111 días y es conocido que los tanqueros sancionados viajan con el transpondedor apagado para ocultar su ubicación. La opositora venezolana María Corina Machado afirmó la pasada semana que el petrolero estaba en el puerto de Antilla en Holguín, según una aplicación satelital. Pero los efectos de la falta de combustible no solo lo notan los turistas y los cubanos que desean llenar su depósito. Los apagones ya están de regreso y la televisión nacional anuncia que este lunes se prevé una jornada compleja. Ayer domingo el déficit alcanzó los 368 megawatts en torno a las 8:20, coincidiendo con el horario pico, aunque la Unión Eléctrica de Cuba asegura que este fin de semana se logró cubrir la demanda. No son pocos los cubanos que se han quedado de más de 3 horas sin corriente en distintos puntos de la isla. Anoche aquí hubo un apagón desde las 10:27 p.m. hasta un poco más de la 1 de la mañana. No pude descansar bien y hoy enfrentarnos al día a día para ver cómo se vive. Lamentaba una cienfueguera. Acabo de ver el parte y en el horario diurno no deben existir afectaciones. Sin embargo, en Remedios hay un déficit de 9 a 3 de la tarde. Añadía otra. No tienen petróleo porque no lo compran y el que compran no lo pagan. Punto final. Zanja un usuario al leer la previsión del día. Mientras tanto, las labores de recuperación de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas sigue adelante tras el accidente que costó la vida de 2 personas. Este viernes hirió a 2 más cuando quedaron atrapados por el colapso de una pared de 7 metros de altura mientras limpiaban el hollín en la chimenea de la central. La Guiteras es la mayor termoeléctrica del país, pero el pasado año permaneció más días fuera de servicio que produciendo energía. Por acá tenemos al Diario de Cuba que también habla sobre la crisis de combustible y los apagones que se avecinan. Mientras las autoridades hacen silencio sobre la situación, los cortes de energía vuelven a imponerse. La grave escasez de gasolina automotor que ha provocado casi la paralización del transporte en Cuba y largas colas en gasolineras parece estar teniendo impacto también en la generación eléctrica, después que las personas comenzaran otra vez a reportar apagones por déficit de generación. La Unión Eléctrica de Cuba pronostica para este lunes apagones en el horario del mediodía y en la noche, desde las 5 de la tarde hasta las primeras horas de la madrugada. La coincidencia de unidades en averías, otras en mantenimientos y las limitaciones con el combustible determinan una afectación superior esta jornada que podría extenderse hasta las 8 horas, señaló el periodista de lo oficial Canal Caribe Lázaro Manuel Alonso. Este martes la empresa estatal anunció que esa afectación se había extendido durante 7 horas y 16 minutos y pronosticó para el martes una disponibilidad de 2.270 megawatts y una demanda máxima de 2.650 megawatts,
para un déficit de 380 megawatts. De mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 450 megawatts en este horario, indicó. En su reporte, la empresa nunca menciona la carencia de combustible entre las razones de los cortes. El Diario de Cuba contactó con vecinos de Marianao que el lunes tuvieron un apagón de 9 de la mañana a 4 de la tarde, algo no muy usual en La Habana. En la cabecera de Holguín también hubo cortes de energía, según confirmaron habitantes de esa ciudad que hablaron con esta redacción. Según la Unión Eléctrica, que no menciona entre las causas la escasez de combustible, el déficit se debe a que están fuera de servicio por avería la unidad 5 de la termoeléctrica de Mariel y la 2 de Felton. El mantenimiento permanece en la unidad 3 de Santa Cruz del Norte, la Antonio Viteras, la 4 del Cienfuegos, la 6 de 10 de octubre y la 4 y 6 de la Rente. Para el horario pico del martes, la entidad estimó el completamiento de la unidad 3 de Cienfuegos con 100 megawatts y la entrada en funcionamiento del motor de generación que sumarían unos 170 megawatts al sistema nacional. Sin embargo, mientras las autoridades hacen silencio sobre la actual crisis de combustible y los apagones vuelven a imponerse. La empresa eléctrica de La Habana reportaba el martes en su canal de Telegram decenas de manzanas apagadas en La Lisa por disparo de circuito y la rotura de un cable en Santa Fe, en Playa, que dejó a oscuras a los residentes de la calle 258 entre Quinta y Final. La situación se presenta después que el gobierno prometiera resolver la crisis eléctrica que sumió al país en apagones desde hasta más de 12 horas durante la segunda mitad del 2022 y que llegó al extremo la semana final de septiembre, cuando una presunta avería dejó oscuras al país y se produjeron protestas masivas en diversos puntos, sobre todo en La Habana. Actualmente en algunas localidades ya se han impuesto límites a la cantidad de litros de combustible que se pueden comprar para los transportistas, según el tipo de vehículo, y en otras es imposible adquirir el producto sin antes hacer horas de cola en las gasolineras. Desde Ciego de Ávila, Ismael Gutiérrez dijo que en su provincia no verán cola alguna porque no hay gasolina. Cienfueguero se quejó el domingo de que era el quinto día consecutivo sin combustible y eso que aquí está la refinería que reparte al país entero, agregó. Un reportaje que publicó el diario oficial Granma a inicio de mes para aclarar el tema, a las pocas horas ya no se encontraba disponible en el sitio web y aún da error cuando se intenta acceder. Bueno, este es un video que aparece aquí en el sitio de Diario de Cuba que muestra las largas colas en la gasolinera. Incluso sin saber cuándo va a llegar el combustible. Miren esto. Y lo peor de todo es que las autoridades, ninguna agencia de prensa, noticieros ni nadie dice lo que está pasando. Nadie quiere reconocer que está habiendo una crisis bien fuerte de combustible en Cuba. Pueden ver, aunque se sepa que no hay combustible, están esperando y ahí se pueden pasar desde un día hasta una semana. Es increíble. Increíble. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Amigo, suscríbete al canal si te gustan estos videos. Compártelos para que otros también puedan beneficiarse de esta información y por favor, clic con like, suscríbete, comparte, like.